Hace 2 semanas vendí mi casa en el mayor secreto de mi vida. Ayer, mi familia le entregó solemnemente las llaves de esa misma casa a mi hija Gabriela como regalo de cumpleaños, creyendo que me estaban haciendo el favor más grande del mundo. Lo que no sabían es que yo, Ramón Ibáñez, de 68 años, había estado planeando esta situación durante meses. Cuando vean las caras de shock que pusieron al enterarse de que la casa ya no era mía, cuando entiendan que perdieron una fortuna por tratarme como un estorbo durante años, van a descubrir que este viejo, al que creían inútil, les preparó la lección más cara de sus vidas. La historia que voy a contarte empezó hace 3 años, cuando mi familia decidió que yo ya estaba demasiado viejo para tomar mis propias decisiones. Después de 45 años viviendo en la misma casa, después de criarlos a todos bajo ese techo, después de mantener esa propiedad impecable durante décadas, mis hijos llegaron a la conclusión de que papá necesitaba supervisión. Todo comenzó con pequeñas cosas. Mi hijo mayor, Fernando, empezó a aparecer sin avisar para revisar cómo estaba manteniendo la casa. «Papá», me decía, «veo que no cortaste el pasto esta semana». «Papá, el jardín está medio descuidado». «Papá, ¿no te parece que deberías contratar a alguien para que te ayude con estas cosas?» Mi hija Gabriela era más directa. Llegaba y reorganizaba mi cocina sin preguntarme. Cambiaba mis medicamentos de lugar porque, según ella, yo los tenía mal ordenados. Tiraba comida de mi heladera porque había pasado la fecha de vencimiento por 1 o 2 días. «Papá», me decía con esa sonrisa condescendiente que usan los adultos con los niños, «vos ya no te das cuenta de estas cosas. Por suerte estamos nosotros para cuidarte». Por suerte estaban ellos, como si yo fuera un inválido mental que no podía distinguir entre leche agria y leche fresca. Mi hija menor, Patricia, había adoptado una estrategia diferente. En lugar de venir a cambiarme las cosas del lugar, me llamaba todos los días para interrogarme sobre mi rutina. «¿Tomaste tus pastillas? ¿Comiste algo nutritivo? ¿Saliste a caminar? ¿Te acordaste de cerrar la puerta con llave?» Preguntas que me hacía como si fuera un adolescente irresponsable, no como si fuera un hombre de 65 años que había vivido solo durante los últimos 8 años, desde que murió mi esposa Elena. Pero el punto de quiebre llegó el año pasado, cuando decidieron que necesitaba una empleada doméstica. No me consultaron si quería una. Simplemente aparecieron un lunes por la mañana con Rosa, una señora de 50 años, y me informaron que ella iba a venir 3 veces por semana para ayudarme con la limpieza y la comida. «Papá», me dijo Fernando, «entendé que es por tu bien. Rosa va a cocinar comida sana para vos, va a mantener la casa limpia y va a estar atenta por si necesitas algo». Yo no quería una empleada doméstica. Me gustaba cocinar mi propia comida, limpiar mi propia casa, mantener mi rutina personal. Pero mis hijos habían decidido que mis preferencias ya no importaban, que lo que importaba era lo que ellos consideraban mejor para mí. Rosa era una buena mujer, pero su presencia en mi casa cambió toda mi dinámica. Ya no podía desayunar en ropa interior leyendo el diario tranquilo. Ya no podía dejar los platos para lavar más tarde si tenía ganas de ver televisión. Ya no podía comer un sándwich de fiambre para la cena si no tenía ganas de cocinar. Rosa había recibido instrucciones precisas de mis hijos sobre cómo debía cuidarme. Tenía que asegurarse de que comiera verduras en cada comida, de que tomara mis vitaminas, de que no me quedara despierto muy tarde viendo televisión. Era como tener una niñera a los 66 años, pero lo que realmente me molestó fue descubrir que Rosa les reportaba a mis hijos sobre todo lo que yo hacía. Un día escuché cuando le decía a Gabriela por teléfono: «Su papá ayer se comió una hamburguesa en lugar del pollo que le había preparado, y anoche se quedó despierto hasta las 12 viendo una película. Me estaban espiando en mi propia casa». Cuando les reclamé por esto, Fernando me dijo que era normal que Rosa les contara cómo estaba yo, que ellos necesitaban saber si yo estaba bien, si estaba siguiendo una rutina saludable, si no estaba haciendo nada peligroso. «¿Peligroso como qué?», les pregunté. «Como quedarte dormido con la hornalla prendida», me respondió Gabriela. «Como olvidarte de cerrar la puerta, como tomar mal tus medicamentos, cosas que yo nunca había hecho,
cosas que ellos se habían imaginado que podía llegar a hacer porque en su cabeza yo ya era un viejo chocho que no podía cuidarse solo. El año pasado la situación se intensificó cuando decidieron que necesitaba que alguien manejara mis finanzas. Patricia apareció un día con un contador y me dijeron que era mejor que yo les diera acceso a mis cuentas bancarias para que ellos pudieran ayudarme a administrar mejor mi dinero. «Papá», me dijo Patricia, «vos ya cobrás la jubilación y no tenés gastos grandes. Nosotros te podemos ayudar a organizar mejor tus ahorros, a invertirlos de manera inteligente para que tengas más dinero disponible». Yo les dije que no necesitaba ayuda con mis finanzas, que había manejado dinero toda mi vida sin problemas, que sabía perfectamente cuánto tenía en el banco y en qué lo gastaba. Pero ellos insistieron. Me bombardearon durante semanas con argumentos sobre lo complicado que se había vuelto el sistema bancario, sobre las estafas telefónicas a jubilados, sobre la importancia de tener un plan financiero profesional. Al final, para que me dejaran en paz, les di acceso a una de mis cuentas, la cuenta donde tenía mis ahorros más pequeños. No sabían que yo tenía otras cuentas con mucho más dinero que había estado guardando durante años. Pero el acceso a esa cuenta les dio ideas. Empezaron a revisar en qué gastaba mi plata y a opinar sobre cada compra que hacía. «Papá, ¿por qué compraste un televisor nuevo? El que tenías funcionaba bien». «Papá, ¿para qué necesitas una aspiradora cara? Rosa puede traerla de ella». «Papá, ¿no te parece que gastas mucho en el supermercado? Podríamos hacer una lista de compras más eficiente». Cada peso que gastaba se había convertido en tema de debate familiar. Hace 6 meses llegaron a su conclusión final. Yo necesitaba mudarme a un lugar más apropiado para mi edad. Un lugar donde hubiera gente especializada en cuidar adultos mayores. Un lugar donde yo estuviera más seguro y mejor atendido. Un geriátrico. La primera vez que mencionaron el tema fue durante un almuerzo familiar. Estábamos todos reunidos en mi casa como cada domingo cuando Fernando sacó el tema muy casualmente. «Papá, estuvimos viendo algunas residencias para adultos mayores que están muy buenas. Lugares donde tenés actividades, donde podés hacer amigos de tu edad, donde tenés atención médica disponible las 24 horas. Yo les dije inmediatamente que no tenía ningún interés en mudarme a ningún lado, que mi casa era mi hogar, que ahí había vivido con Elena durante 20 años, que ahí quería quedarme hasta el día que me muriera. Pero ellos ya habían tomado la decisión. Solo me estaban informando, no pidiendo mi opinión. Durante los siguientes meses me llevaron a visitar 3 geriátricos diferentes, lugares lujosos, bien equipados, con jardines hermosos y personal amable. Me mostraban las habitaciones, las salas comunes, las actividades disponibles. «Mira, papá, acá podés jugar al ajedrez con otros jubilados. Acá tenés gimnasia para adultos mayores. Acá organizan excursiones los fines de semana». Hablaban como si me estuvieran ofreciendo vacaciones en un resort 5 estrellas, pero yo no quería vacaciones. Quería mi casa, mi rutina, mi independencia. El problema era que ellos habían dejado de verme como un adulto capaz de tomar sus propias decisiones. Para ellos yo me había convertido en una responsabilidad, en alguien que necesitaba ser cuidado y supervisado, y la casa había dejado de ser mi hogar para convertirse en el problema que había que resolver. Hace 4 meses, durante otro de esos almuerzos familiares, Gabriela me planteó la solución final. «Papá», me dijo, «estuvimos hablando y creemos que es hora de que vendas la casa. Es muy grande para vos solo, es mucho mantenimiento, y con la plata de la venta podés pagar un lugar muy lindo en cualquiera de las residencias que visitamos. Vender la casa». Mi casa, la casa que había comprado hace 40 años cuando Fernando era un bebé. La casa donde habían crecido mis 3 hijos. La casa que Elena había decorado con tanto cariño, donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, donde habíamos vivido los mejores años de nuestras vidas. «No voy a vender mi casa», les dije. «Papá», me respondió Fernando, «tenés que ser realista. Esta casa vale mucha plata. Si la vendés, podés vivir cómodamente en una residencia durante el resto de tu vida y además dejarle una buena herencia a tus hijos». Ahí estaba.
la verdadera razón detrás de toda esta preocupación por mi bienestar. La casa valía mucha plata, y ellos querían asegurar su herencia. Mi casa estaba ubicada en un barrio que se había revalorizado muchísimo en los últimos años. Lo que había comprado por $30,000 ahora valía más de $200,000. Una cifra que dividida entre 3 hijos representaba una herencia considerable. Pero yo no tenía intenciones de morirme pronto ni de regalar mi patrimonio en vida. Les dije que no iba a vender la casa y que si querían herencia iban a tener que esperar a que me muriera como todo el mundo. Esa respuesta no les gustó nada. Durante las semanas siguientes, las visitas se intensificaron. Venían con nuevas historias sobre ancianos que habían sufrido accidentes en sus casas. Me mostraban artículos de diario sobre robos en barrios residenciales. Me hablaban sobre la soledad y la depresión en adultos mayores que viven aislados. Toda una campaña de terror psicológico diseñada para convencerme de que vivir solo era peligroso. También trajeron testimonios, amigos de amigos que habían mudado a sus padres a residencias geriátricas y estaban felices con la decisión. Historias sobre viejitos que al principio se resistían, pero después agradecían el cambio. «Papá», me decía Patricia, «nosotros solo queremos lo mejor para vos. Queremos que estés bien cuidado, que tengas compañía, que no tengas que preocuparte por mantener una casa tan grande. Lo mejor para mí, según la opinión de ellos, no según mis propias preferencias». Hace 3 meses decidieron cambiar de estrategia. Si yo no quería mudarme a una residencia, entonces la familia se iba a mudar conmigo. Gabriela se iba a venir a vivir a mi casa para cuidarme. «Papá», me anunció durante un almuerzo, «Rodrigo y yo hemos decidido que nos vamos a mudar acá. Así yo te puedo cuidar y vos no tenés que irte de tu casa». Rodrigo era el marido de Gabriela, un tipo silencioso que trabajaba en sistemas y que nunca había mostrado ningún interés particular en mi bienestar. La idea de que Gabriela y Rodrigo se mudaran a mi casa me horrorizó. Significaba perder completamente mi independencia, convertirme en un huésped en mi propia casa, tener que pedir permiso para cada cosa que quisiera hacer. Les dije que no necesitaba que nadie se mudara conmigo, que estaba perfectamente bien viviendo solo, que tenía a Rosa para ayudarme con la limpieza y que si necesitaba algo más podía contratarlo. Pero Gabriela ya había tomado la decisión. Me informó que iban a poner en venta su departamento y que en 2 meses se mudaban conmigo. «Papá», me dijo, «va a ser lindo. Vas a tener compañía todo el tiempo, vas a poder conocer mejor a Rodrigo y yo me voy a quedar más tranquila sabiendo que estás bien cuidado». Bien cuidado. Otra vez esa expresión que me ponía los pelos de punta. Esa noche, solo en mi casa, pensando en la perspectiva de perder mi privacidad para siempre, tomé una decisión que iba a cambiar todo. Si mis hijos estaban tan preocupados por la casa, si tanto querían controlar lo que pasaba con mi propiedad, si estaban dispuestos a mudarme a la fuerza para quedarse con mi patrimonio, entonces yo les iba a dar una lección que nunca iban a olvidar. Iba a vender la casa en secreto. Escucha esta historia hasta el final, y vas a entender por qué a veces los padres tienen que enseñarles a los hijos adultos que subestimar a los mayores puede ser el error más caro de sus vidas. Contame también desde qué país me estás escuchando, porque esta historia les puede pasar a familias de cualquier parte del mundo donde los hijos confunden amor con control. Al día siguiente de tomar esa decisión, llamé a una inmobiliaria del centro, una empresa grande, seria, que no tuviera ninguna conexión con mi barrio para asegurarme de que mis hijos no se enteraran de lo que estaba haciendo. «Señor Ibáñez», me dijo la agente cuando le expliqué que quería vender mi casa, «¿tiene apuro por la venta?» «Sí», le respondí, «pero quiero que sea manejado con absoluta discreción. No quiero cartel de venta en la puerta. No quiero que se sepa en el barrio que la casa está en venta». «¿Hay algún motivo particular para tanta reserva?», me preguntó. «Digamos que es una situación familiar complicada», le expliqué. La agente me entendió inmediatamente. Trabajando en bienes raíces, probablemente había visto muchos casos similares. «No se preocupe, don Ramón. Podemos manejar la venta de manera completamente confidencial. Vamos a mostrar la propiedad solo con cita previa y a compradores preaprobados financieramente». «Perfecto.
Esa misma tarde vino a tasar la casa. Me confirmó lo que ya sabía. La propiedad valía mucho más de lo que había pagado por ella. Me dio una estimación de $230,000, una cifra que me confirmó por qué mis hijos estaban tan interesados en mi bienestar habitacional. Don Ramón, me dijo la agente, con el mercado actual podemos conseguir un comprador en menos de un mes. Su casa está en excelentes condiciones y en una zona muy cotizada. Menos de un mes. Perfecto. Eso significaba que podía cerrar la venta antes de que Gabriela y Rodrigo se mudaran conmigo. Durante las siguientes semanas, tuve que actuar como el mejor actor del mundo. Seguí participando en los almuerzos familiares donde mis hijos discutían mi futuro como si yo no estuviera presente. Seguí escuchando pacientemente mientras me explicaban por qué mudarme era lo mejor para mi salud y mi seguridad. Gabriela venía regularmente a medir espacios y planificar cómo iba a reorganizar la casa cuando se mudara. Hablaba sobre qué muebles iba a traer, qué habitación iba a usar como oficina para Rodrigo, cómo iba a rediseñar el jardín. Rodrigo, que hasta ese momento había sido un virtual desconocido para mí, empezó a aparecer con planes detallados sobre mejoras tecnológicas que quería hacer en la casa. Internet más rápido, sistema de seguridad moderno, automatización de luces y calefacción. Hablaban sobre mi casa como si ya fuera de ellos. Mientras tanto, la agente inmobiliaria me informaba sobre el progreso de la venta. Habían aparecido varios compradores interesados, una familia joven con 2 hijos que buscaba una casa en ese barrio específicamente. A las 2 semanas de poner la casa en venta, recibí una oferta de $225,000. 5,000 menos que la tasación inicial, pero una oferta sólida de compradores que tenían financiamiento preaprobado y querían cerrar rápido. Acepté inmediatamente. Firmamos el contrato de venta con fecha de cierre para 2 semanas después. Los compradores pagaron una seña importante y yo me comprometí a entregar la propiedad libre de ocupantes y en las mismas condiciones en que la habían visitado. Todo el proceso se manejó con la discreción que había pedido. Los compradores venían a visitar cuando mis hijos no estaban. La documentación se preparó sin que nadie en el barrio se enterara, y el dinero se depositó en una cuenta bancaria que mis hijos no conocían. Durante esas 2 semanas de trámites, la situación en casa se volvió cada vez más intensa. Gabriela había puesto efectivamente su departamento en venta y tenía compradores serios. Me mostraba fotos de las cajas donde estaba guardando sus cosas. Me contaba sobre los muebles que había vendido porque no entraban en mi casa. «Papá», me decía con entusiasmo, «en 3 semanas ya estamos viviendo juntos. Va a ser como en los viejos tiempos cuando yo era chica. Los viejos tiempos. Cuando ella era chica y yo tomaba todas las decisiones importantes de la familia. Ahora la situación se había invertido. Ella iba a tomar las decisiones y yo iba a ser el niño obediente. Fernando también había empezado a hacer cambios en su vida pensando en la nueva situación. Me contó que había hablado con su jefe sobre trabajar desde casa algunas horas por semana para poder venir a ayudar con mi cuidado. Patricia había conseguido los folletos de varios centros de día para adultos mayores, lugares donde podía ir durante las mañanas a hacer actividades mientras Gabriela trabajaba. Toda la familia se estaba reorganizando alrededor de la premisa de que yo iba a quedarme en mi casa bajo su supervisión permanente. El día antes de cerrar la venta, Gabriela trajo las primeras cajas de mudanza. Las puso en el garage y me dijo que el fin de semana siguiente iba a empezar a traer sus muebles. «Papá», me dijo, «preparé una sorpresa para vos. Para celebrar que nos mudamos juntos, organicé una cena familiar grande este sábado. Vienen Fernando con Ana y los chicos, Patricia con Marcelo, y vamos a brindar por esta nueva etapa de nuestras vidas. Esta nueva etapa, como si fuera algo que habíamos decidido juntos, no algo que habían impuesto sobre mí». El viernes por la mañana fui a la escribanía y firmé los papeles definitivos de venta. Recibí un cheque por $225,000 y entregué las llaves de mi casa a sus nuevos dueños. La familia que compró la casa era encantadora. Los padres, Sebastián y Laura,
Tenían 2 hijas de 10 y 12 años. Habían estado buscando una casa en ese barrio durante 2 años porque querían que sus hijas fueran a la escuela del barrio. «Don Ramón», me dijo Laura mientras firmábamos los papeles, «muchas gracias por vendernos su casa. Es exactamente lo que estábamos buscando para nuestra familia». «Se la van a cuidar muy bien», le respondí. «Es una casa donde se vivieron muchos años felices. Espero que ustedes también sean felices ahí». Cuando salí de la escribanía, me senté en un banco de la plaza que estaba enfrente y me quedé ahí un momento procesando lo que acababa de hacer. Había vendido la casa donde había vivido 40 años, la casa donde habían nacido mis 3 hijos, donde había cuidado a Elena durante su enfermedad, donde habíamos celebrado tantos momentos importantes de nuestras vidas. Pero también había tomado control de mi vida. Había impedido que mis hijos me trataran como un incapaz. Había demostrado que a los 68 años todavía podía tomar decisiones importantes sin necesidad de supervisión familiar. Esa tarde llamé a un hotel del centro y reservé una habitación por una semana. Necesitaba tiempo para decidir qué iba a hacer después, dónde iba a vivir, cómo iba a organizar mi nueva vida. Pero antes de mudarme al hotel, tenía que enfrentar la cena familiar del sábado. Tenía que ver las caras de mis hijos cuando se enteraran de lo que había hecho. El sábado por la tarde, mis 3 hijos llegaron a mi casa cargados de comida, bebidas y regalos. Gabriela había preparado una cena elaborada para celebrar su mudanza. Fernando había traído champán francés para brindar por la nueva etapa familiar. Patricia llegó con una torta que había mandado a hacer especialmente para la ocasión. Tenía una decoración que decía «Bienvenidos al hogar de los Ibáñez». Los nietos corrían por el jardín, emocionados por la perspectiva de ver más seguido al abuelo. Ana, la esposa de Fernando, me trajo flores para decorar la casa en honor a la llegada de Gabriela. Todo el mundo estaba de excelente humor, celebrando una decisión que yo nunca había tomado. Durante la cena, Gabriela me presentó oficialmente las llaves de su departamento. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «estas son las llaves de nuestro viejo hogar. Las entrego simbólicamente para darte las gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Prometo cuidarte con el mismo amor con que vos me cuidaste cuando era chica». Aplausos de toda la familia, brindis emocionados, abrazos y lágrimas de felicidad. Fernando se levantó para hacer un discurso. «Papá», dijo, «queremos agradecerte por aceptar que Gabriela se mude acá. Sabemos que no fue fácil para vos tomar esta decisión, pero queremos que sepas que todos estamos comprometidos a hacer que esta nueva situación funcione perfectamente». Más aplausos, más brindis. Patricia también quiso decir unas palabras. «Papá, para nosotros es una tranquilidad enorme saber que vas a estar bien cuidado. Gabriela es la mejor de las 3 para esta tarea y todos vamos a colaborar para que vos te sientas cómodo y feliz en esta nueva etapa». Cuando terminaron todos los discursos, cuando se sirvió la torta con la inscripción celebratoria, cuando se sacaron las fotos familiares para recordar este momento especial, yo pedí la palabra. «Chicos», les dije, «quiero agradecerles por toda esta celebración tan linda. Se nota que pusieron mucho cariño en organizar esta cena». Sonrisas de satisfacción. Gabriela me agarró la mano con emoción. «Pero hay algo que tengo que contarles», seguí. «Algo importante que va a cambiar un poco los planes que hicieron». «¿Qué cosa, papá?», me preguntó Fernando con curiosidad. «Vendí la casa». El silencio que siguió fue total. Nadie entendió inmediatamente lo que les había dicho. «¿Cómo que vendiste la casa?», preguntó Gabriela con una sonrisa confundida. «Lo que escucharon. Vendí la casa el viernes pasado. Ya no es mía. Los compradores se mudan el miércoles que viene». Las caras alrededor de la mesa empezaron a cambiar. La confusión se convirtió en shock, el shock en incredulidad, la incredulidad en pánico. «Papá», me dijo Fernando con voz temblorosa, «¿de qué estás hablando? ¿Cómo vas a haber vendido la casa sin consultarnos? Porque es mi casa, hijo, y a los 68 años todavía tengo derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi propiedad». «Pero papá», gritó Gabriela, «yo vendí mi departamento, tengo las cajas empacadas,
Los nuevos dueños se mudan a mi departamento el martes. Sí, hija, ya sé. Es un problema que vas a tener que resolver. Patricia se puso blanca como un papel. Papá, ¿dónde vas a vivir vos? Eso es algo que voy a decidir yo solo, sin comités familiares de asesoramiento. El shock inicial se convirtió rápidamente en enojo. Fernando fue el primero en explotar. Papá, ¿cómo pudiste hacer algo tan irresponsable? ¿Te das cuenta de que acabas de tirar a la basura el patrimonio de toda la familia? ¿El patrimonio de toda la familia?, le pregunté. ¿Desde cuándo mi casa es el patrimonio de toda la familia? Desde siempre, papá. Esa casa es nuestra herencia, es el futuro económico de nuestros hijos. Ah, ahí está la verdad. No les preocupaba mi bienestar. Les preocupaba su herencia. Gabriela empezó a llorar desesperadamente. Papá, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir Rodrigo y yo? Entregamos el departamento. No tenemos a dónde ir. Hija, le dije con la mayor tranquilidad posible, durante 3 meses ustedes tomaron decisiones sobre mi vida sin consultarme. Decidieron que era demasiado viejo para vivir solo. Decidieron que necesitaba supervisión. Decidieron mudarse a mi casa sin preguntarme si yo quería esa compañía. «Pero lo hicimos por tu bien», gritó Fernando. No, lo hicieron por su tranquilidad. Lo hicieron porque querían controlar mi vida y asegurar su herencia. Patricia, que hasta ese momento había estado en shock silencioso, finalmente encontró su voz. «Papá, esto es una locura. ¿Vendiste la casa solo para lastimarnos? ¿Para vengarte? No la vendí para lastimarlos. La vendí para demostrarles que a los 68 años todavía soy capaz de tomar mis propias decisiones. Que no necesito que ustedes manejen mi vida como si fuera un niño». «¿Y la plata?», preguntó Fernando. «¿Qué hiciste con los $200,000 de la venta?» «225,000», lo corregí. «Y esa plata es mía. Voy a hacer con ella lo que se me dé la gana». La cena familiar se había convertido en una pesadilla. Los nietos miraban sin entender por qué todos los adultos estaban gritando. Ana trataba de calmar a Fernando, que estaba al borde de un ataque de nervios. Rodrigo, que había estado silencioso durante toda la discusión, finalmente habló. «Ramón», me dijo, «¿te das cuenta de que Gabriela y yo no tenemos a dónde ir? ¿Te das cuenta de que nos dejaste en la calle?» «Rodrigo», le respondí, «durante 3 meses ustedes planearon mudarse a mi casa sin preguntarme una sola vez si yo estaba de acuerdo. Ahora van a tener que hacer planes nuevos, pero esta vez sin contar con que yo voy a aceptar pasivamente lo que ustedes decidan». Gabriela me miró con una mezcla de furia y desesperación que nunca había visto en su cara. «Papá», me dijo entre lágrimas, «nosotros te amamos. Todo lo que hicimos fue porque te queremos y nos preocupamos por vos. Si me aman, hija, respeten mis decisiones. Si se preocupan por mí, pregunten qué es lo que yo quiero antes de decidir lo que es mejor para mí». «Pero papá», insistió Fernando, «¿no entendés que vendiendo la casa nos cagaste a todos? ¿No entendés que esa casa era nuestro futuro?» «Fernando, esa casa era mi presente, era mi hogar, mi independencia, mi espacio personal. Ustedes la veían como su futuro económico, no como mi vida actual». La discusión siguió durante 2 horas más. Hubo lágrimas, gritos, recriminaciones y súplicas. Mis hijos trataron de convencerme de que anulara la venta, de que buscara la manera de recuperar la casa, de que por lo menos les dijera qué iba a hacer con la plata. Pero yo no cedí en nada. A las 11 de la noche, cuando finalmente se fueron, me quedé solo en mi casa por última vez. Sentado en el sillón donde Elena y yo habíamos visto televisión durante años, rodeado de los muebles que íbamos a tener que vender o donar en los próximos días. Era triste despedirse de tantos recuerdos, pero también era liberador saber que había recuperado el control de mi vida. Al día siguiente, Gabriela apareció temprano por la mañana. Venía sola, sin Rodrigo, con los ojos rojos de haber llorado toda la noche. «Papá», me dijo, «necesito que hablemos con tranquilidad, sin gritos, sin reproches. Solo necesito entender qué vamos a hacer». Se sentó en la cocina y me contó la dimensión real del problema que había creado. Ella y Rodrigo habían vendido efectivamente su departamento. Los nuevos dueños tenían la financiación aprobada y la fecha de escritura fijada para el martes siguiente.
Si no se mudaban conmigo, iban a quedar literalmente en la calle. «Papá», me dijo, «entiendo que estés enojado con nosotros. Entiendo que te hayas sentido presionado y que hayas querido demostrar tu independencia. Pero por favor, ayúdanos a resolver esta situación». «¿Cómo querés que los ayude?», le pregunté. «Préstanos plata para alquilar un departamento temporario, hasta que consigamos algo definitivo. O vendé la casa a un precio más alto y comprá una casa más chica donde podamos vivir todos». Le expliqué que ya era demasiado tarde para esas soluciones, que la venta estaba cerrada, que los nuevos dueños ya habían pagado y que el miércoles se mudaban. En cuanto a prestarles plata, le dije que no estaba dispuesto a financiar las consecuencias de decisiones que habían tomado sin consultarme. Gabriela se puso a llorar otra vez. «Papá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Nosotros siempre te cuidamos, siempre nos preocupamos por vos». «Me cuidaron como si fuera un incapaz», le respondí. «Se preocuparon por mí como si fuera un niño que no podía tomar sus propias decisiones». «Pero papá, vos tenés 68 años. Es natural que nosotros querramos asegurarnos de que estés bien». «Gabriela, a los 68 años todavía soy un adulto funcional. Manejo mis finanzas, mantengo mi casa, me cuido la salud, tomo decisiones racionales. No necesito niñeras». Esa conversación duró 3 horas. Al final, Gabriela se fue sin haber conseguido nada. Ni plata prestada, ni promesas de ayuda, ni reversión de la venta. Durante los siguientes días, mis 3 hijos se turnaron para venir a pedirme que reconsiderara mi decisión. Fernando me ofreció administrar el dinero de la venta, de manera que me rindiera más intereses. Patricia me propuso buscar juntos una casa nueva donde todos pudiéramos vivir cómodamente. Pero yo ya había tomado mi decisión sobre mi futuro, y esa decisión no los incluía a ellos como supervisores de mi vida. El miércoles por la mañana, mientras Sebastián y Laura se mudaban a mi ex casa con sus hijas y sus muebles, yo me mudé a un departamento de 2 ambientes que había alquilado en el centro de la ciudad. Un lugar pequeño pero cómodo, cerca de bibliotecas, cines, cafés, donde podía caminar a todos lados sin depender de nadie para movilizarme. Con parte del dinero de la venta de la casa, compré todo lo que necesitaba para mi nuevo hogar. Muebles nuevos, electrodomésticos nuevos, ropa nueva. Todo elegido por mí, según mis gustos, sin comités familiares de asesoramiento. El resto del dinero lo invertí en un plan de jubilación privado, que me garantizaba un ingreso mensual cómodo hasta el día de mi muerte. Dinero que nadie más podía tocar, dinero que me aseguraba independencia económica total. Durante las primeras semanas en mi nuevo departamento, mis hijos me llamaban constantemente. Querían saber cómo estaba, si necesitaba algo, si había reconsiderado la posibilidad de mudarme con alguno de ellos. Pero las llamadas tenían un tono diferente. Ya no me hablaban como a un incapaz que necesitaba supervisión. Me hablaban como a un adulto del que habían perdido el control y al que tenían que volver a conquistar. Hace un mes, Fernando vino a visitarme a mi nuevo departamento. Era la primera vez que venía a verme desde la noche de la cena familiar desastrosa. «Papá», me dijo mirando mi living nuevo, «tengo que reconocer que armaste un lugar muy lindo». «Gracias, hijo». «Papá», siguió, «quiero pedirte perdón por la forma en que manejamos toda la situación de tu casa. Tal vez fuimos demasiado presionantes». «Tal vez», le respondí. «¿Podríamos empezar de nuevo?», me preguntó. «¿Podríamos tener una relación donde respetemos más tus decisiones?». «Podríamos intentarlo», le dije, «pero con reglas claras. Yo tomo mis propias decisiones sobre mi vida, mi dinero y mi futuro. Ustedes pueden opinar cuando les pida opinión, pero no van a imponer sus criterios sobre los míos». Fernando aceptó esas condiciones. Gabriela y Patricia tardaron más en aceptarlas, pero eventualmente también se adaptaron a la nueva dinámica. Ahora nos vemos regularmente, pero en términos de igualdad. Ellos me visitan a mi departamento cuando yo los invito. Me llaman para saber cómo estoy, no para interrogarme sobre mis actividades. Me dan consejos cuando se los pido, no cuando ellos creen que los necesito. La diferencia es enorme. He recuperado mi dignidad como adulto, y ellos han recuperado a su padre como persona, no como responsabilidad. ¿Extraño mi casa? Por supuesto.
Extraño el jardín donde Elena plantaba flores. Extraño el taller donde arreglaba cosas. Extraño la cocina grande donde cocinaba para toda la familia los domingos. Pero no extraño la sensación de ser tratado como un incapaz. No extraño que revisaran mis decisiones como si fuera un adolescente irresponsable. No extraño sentirme como un huésped en mi propia casa. El departamento donde vivo ahora es más chico, pero es completamente mío. Cada mueble fue elegido por mí. Cada decisión de decoración refleja mis gustos. Cada cambio que hago es porque yo quiero hacerlo. Hace 2 semanas me crucé con Sebastián, el nuevo dueño de mi ex casa, en el supermercado del barrio. Me contó que sus hijas están felices en la nueva escuela, que Laura está armando un jardín hermoso, que están muy contentos con la compra. «Don Ramón», me dijo, «muchas gracias otra vez por vendernos la casa. Es perfecta para nuestra familia». «Me alegra que la estén disfrutando», le respondí. Elena habría estado contenta de saber que otra familia está siendo feliz ahí. Ayer cumplí 69 años. Mis hijos me organizaron una cena de cumpleaños en mi departamento. Vinieron con regalos, comida, torta y buenas intenciones. Pero esta vez la celebración fue diferente. No hubo decisiones tomadas sobre mi futuro sin consultarme. No hubo planes impuestos sobre mi vida. No hubo condescendencia ni tratamiento infantil. Me preguntaron qué quería hacer para festejar mi cumpleaños. Me pidieron opinión sobre dónde quería cenar. Respetaron mis decisiones sobre los regalos que quería recibir. Una celebración entre adultos que se respetan mutuamente. Durante la cena, Gabriela me dijo algo que me emocionó. «Papá», me dijo, «quiero pedirte perdón por todos los errores que cometimos. Creo que nos asustamos cuando vimos que te estabas haciendo mayor y reaccionamos tratando de controlarte, en lugar de acompañarte. Es la primera vez que alguno de mis hijos reconoce que el problema no era mi edad, sino su forma de reaccionar ante mi edad». Patricia también se disculpó. «Papá», me dijo, «durante mucho tiempo confundimos cuidarte con controlarte. Ahora entendemos la diferencia». Y Fernando, que había sido el más insistente con el tema de la mudanza forzosa, me sorprendió con su reflexión. «Papá», me dijo, «vendiendo la casa nos diste la lección más cara de nuestras vidas, pero también la más necesaria. Nos enseñaste que respetar a los padres significa respetar sus decisiones, no imponer las nuestras. Lecciones caras pero necesarias. Exactamente lo que había sido mi intención». Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratas a los adultos mayores en tu familia, si te hizo pensar en esa tendencia que tenemos todos de infantilizar a nuestros padres cuando empiezan a envejecer, entonces compartir mi experiencia valió la pena. Porque envejecer no significa volverse incapaz. Cumplir 70 años no te convierte automáticamente en un niño que necesita supervisión. Tener hijos adultos no te obliga a renunciar a tu autonomía para darles tranquilidad. Los adultos mayores tienen derecho a tomar sus propias decisiones, aunque esas decisiones no les gusten a sus familias. Tienen derecho a vivir como quieren, donde quieren, con quien quieren, mientras sean capaces de hacerlo. Y cuando ya no sean capaces, tienen derecho a participar en las decisiones sobre su futuro, no a que otros decidan por ellos. Mi historia terminó bien porque tuve los recursos económicos y la fortaleza emocional para plantarme ante mis hijos. Pero hay miles de adultos mayores que no tienen esa suerte, que se ven forzados a aceptar decisiones que otros toman sobre sus vidas, que pierden su independencia no porque ya no puedan cuidarse, sino porque sus familias creen que ya no pueden hacerlo. Para esos adultos mayores va mi mensaje. Nunca es demasiado tarde para reclamar respeto, nunca es demasiado tarde para poner límites, y nunca es demasiado tarde para demostrarle a tu familia que subestimar tu capacidad puede ser un error muy costoso. Cuéntame qué te pareció mi historia. Contame si vos también has vivido situaciones similares con padres o abuelos que fueron tratados como incapaces cuando todavía podían tomar sus propias decisiones. Y decime desde qué país me estás escuchando,
porque quiero saber cuánta gente en el mundo entiende la importancia de respetar la autonomía de los adultos mayores. Al final del día, lo que todos queremos, sin importar la edad que tengamos, es que respeten nuestras decisiones y valoren nuestra capacidad. Yo tuve que vender mi casa y cambiar mi vida completamente para conseguir ese respeto. Ojalá otras familias aprendan de mi experiencia y encuentren formas menos drásticas de comunicarse sobre estos temas, porque el amor verdadero hacia los padres mayores no se demuestra controlando sus vidas, se demuestra acompañando sus decisiones y respetando su autonomía hasta el último día que puedan ejercerla. Hay algo más que quiero contarte sobre mi nueva vida, algo que mis hijos descubrieron hace poco y que los sorprendió tanto como la venta de la casa. Algo que me confirmó que había tomado la decisión correcta al recuperar mi independencia. Hace 3 meses conocí a Esperanza, una mujer de 65 años, viuda como yo, que vive en el mismo edificio donde me mudé. Nos conocimos en el ascensor y empezamos a charlar sobre nuestras vidas. Resultó que ella también había tenido problemas con hijos adultos que querían controlar demasiado su vida después de que enviudó. Esperanza me contó que sus hijos habían tratado de convencerla de mudarse a una residencia geriátrica después de que se cayó una vez en su departamento. Querían vender su departamento y usar la plata para pagarle un lugar en una residencia de lujo, pero ella se resistió. Les dijo que una caída no la convertía en una inválida y que prefería vivir sola con el riesgo de caerse otra vez antes que vivir supervisada sin riesgos. Sus hijos se enojaron con esa decisión, igual que los míos se habían enojado con la venta de mi casa. Pero Esperanza se mantuvo firme y ahora vive tranquila en su departamento, con la tranquilidad de haber puesto límites claros. Esperanza y yo empezamos a encontrarnos para tomar café por las tardes. Después empezamos a ir juntos al cine los fines de semana. Poco a poco se desarrolló una amistad hermosa entre dos personas que habían pasado por experiencias similares de lucha por su autonomía. El mes pasado, cuando Gabriela vino a visitarme, se encontró con Esperanza en la portería del edificio. Hablaron unos minutos y después Gabriela subió a mi departamento con una expresión muy particular en la cara. «Papá», me dijo, «conocí a tu vecina Esperanza. Parece una mujer muy interesante». «Sí, es una gran persona», le respondí. «¿Son amigos?» «Sí, somos buenos amigos». Gabriela se quedó callada por un momento y después me preguntó algo que no esperaba. «Papá, ¿te gusta Esperanza?» La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no hubiera pensado en esa posibilidad, sino porque nunca había imaginado que mis hijos pudieran aceptar la idea de que yo tuviera una relación romántica a mi edad. «Me gusta mucho como persona», le respondí. «Es inteligente, divertida, comprensiva. Hemos pasado por experiencias similares y nos entendemos muy bien». «¿Y como algo más que amigos?», insistió Gabriela. «Esperanza y yo somos 2 adultos libres», le dije. «Si decidimos que queremos ser algo más que amigos, es una decisión que vamos a tomar nosotros, no un comité familiar». Esperaba que Gabriela reaccionara mal, que me dijera que era muy pronto después de la muerte de Elena, que a mi edad era ridículo pensar en romance, que tenía que ser más cuidadoso con las intenciones de las mujeres que se acercaban a hombres viudos con dinero. Pero me sorprendió. «Papá», me dijo, «si Esperanza te hace feliz, me parece perfecto. Te mereces tener compañía, te mereces ser feliz». Esa respuesta me demostró que mis hijos realmente habían aprendido la lección, que habían entendido que respetar mis decisiones significaba respetar todas mis decisiones, incluso las que podrían parecerles extrañas o inapropiadas. La semana pasada invité a Esperanza a cenar con toda mi familia. Fue la primera vez en años que organizaba una cena familiar donde yo tenía el control total de la situación, donde yo decidía quién venía, qué se cocinaba, de qué se hablaba. Esperanza encajó perfectamente con mis hijos y mis nietos. Les contó historias divertidas de su juventud, les mostró fotos de sus viajes, los hizo reír con anécdotas de sus experiencias como maestra de escuela primaria. Durante la cena, Fernando me dijo algo que me emocionó. «Papá», me dijo, «verte tan contento me hace feliz». Antes,
Cuando vivías en la casa parecías preocupado todo el tiempo. Ahora te veo relajado, sonriente. Es que ahora vivo mi vida según mis propias reglas, le respondí. Ya no tengo que estar defendiendo constantemente mi derecho a tomar decisiones. Al final de la cena, Patricia me llevó aparte y me hizo una confesión importante. Papá, me dijo, quiero pedirte perdón otra vez por todo lo que pasó el año pasado. Ahora que veo lo feliz que estás en tu nueva vida, me doy cuenta de lo equivocados que estuvimos. ¿Qué fue lo que más los asustaba de que yo viviera solo?, le pregunté. Creo que nos asustaba la idea de perderte, me respondió. Pensábamos que si no te controlábamos, algo malo te iba a pasar y nos íbamos a sentir culpables. Pero al tratar de evitar que me pasara algo malo, me estaban haciendo algo malo, le dije. Sí, ahora lo entiendo. Confundimos amor con control. Esta mañana, mientras desayunaba en mi balcón leyendo el diario, pensé en todo lo que había cambiado en mi vida durante este último año. Había perdido una casa que amaba, pero había ganado una libertad que había olvidado que existía. Había tenido que enfrentar a mis hijos de una manera dolorosa, pero había conseguido que me respetaran como adulto. Había tenido que empezar de cero a los 68 años, pero había descubierto que empezar de cero puede ser una experiencia liberadora cuando se hace por elección propia. Y lo más importante, había conocido a Esperanza, una compañera que entiende el valor de la independencia y que comparte conmigo esta nueva etapa de mi vida sin tratar de cambiarme o controlarme.